Alberto Leira, ¿cómo te va, Alberto? Gracias por esto. ¿Cómo están? Gracias por la invitación. ¿Todo bien? Un gusto. Me pregunté cuando te vi entrar si iban al mismo colegio con Edgardo, digo por el uniforme. Nos combinamos, tendría que haber traído un uniforme distinto. Él me dijo que no, que porque compraban en un lugar donde vendían dos por Pero le queda muy bien. Le queda muy barato, aparte uno aprende porque la combinación con el negro también queda bien. Entonces ¿Con cuando uno está con el color negro. Bien, entonces cuando uno está indeciso, ¿viste? Por favor. No digamos cosa de la cual tenemos no traje corbata, no traje corbata, para la próxima traigo corbata. No, porque está bueno no usar corbata. ¿Qué hay acá, Alberto? Bueno, ahí tenemos... Muchas gracias por el regalo. Sí, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por recibirnos. El libro del concurso de obra realizada, que lo lanzamos este año, a mitad de año, del 23-24. ¿Qué es este? Exacto. Ese libro reúne el último concurso de obra realizada auspiciado por la Sociedad de Arquitectos del Uruguay. Ajá. En estos momentos estamos justamente procesando un nuevo concurso que se van a dar en el último día de la Semana de la Arquitectura, los premios, y ya se está montando, hay unos compañeros trabajando muchísimo en la Fundación Brou para montar la exposición de las obras seleccionadas para este nuevo concurso. Que creo que ya tiene fecha de apertura la muestra, ¿no? Ya se hizo la preselección, hay 41 proyectos seleccionados de un total de 166 que se presentaron, y hay incluso por Instagram la posibilidad de votar el que te gusta más, que va a ser uno de los premiados también. Bien, quédate quieto ahí, Bambino, así yo pongo esto adelante y lo mostramos. Perfecto. También. Ahí está. Esto es una especie de resumen de lo que va a pasar la semana que viene. Esto es un boletín que trae todos los datos del cronograma de la Semana de la Arquitectura, primer Semana de la Arquitectura en la historia de Uruguay. Eso es Eso es un dato importante. Yo siempre comento que no es menor porque internacionalmente nos reconocen mucho Uruguay. A veces nosotros no nos damos cuenta de la importancia. La Sociedad de Arquitectos del Uruguay cumplió este año 111 años. Y a su vez somos fundadores de la Federación Panamericana de Asociaciones de Arquitectos, que ya tiene también 105, fue en 1920 que se creó, y la primera reunión se hizo acá en Montevideo. Y por tanto, como Uruguay fue la promotora de esa federación, ejerce la Secretaría General de la Federación en forma permanente. Esto como datos así históricos para poner un poco en relevancia. Y ahora estamos ante un nuevo hecho histórico que tener la primera Semana de la Arquitectura. Dos preguntas a propósito de eso. ¿De qué viene, de qué va a pasar y lo fundamental? ¿Para qué va a servir? Ahí está. El objetivo fundamental que tenemos es acercar de alguna manera a los colegas y a la población lo que es nuestra disciplina, que sepan, digamos, de qué va la arquitectura y difundir la obra más reciente. Un poco esto del libro que ya se sacó y el libro nuevo que se va a sacar seguramente el año próximo, es poner, digamos, en conocimiento del resto de la población lo que se está produciendo. Porque a veces valoramos solamente lo patrimonial. Esto es una discusión, ya sé que la vamos a dar con Alberto en breve. Sí, señor, si Alberto está agazapado ahí. No, agazapado no, defieso el patrimonio, en broma y en serio le dije cuando entró, ¿por qué cuando se reciben los arquitectos pierden la sensibilidad? Ya vamos a ir a eso, bueno, ya vamos a ir a eso. Un poco, en realidad yo soy especializado justamente en patrimonio. Lo sé. Y sé que hay un debate continuo con esto. Lo sé. La idea de esto, de poner hoy qué se está produciendo y de alguna manera también reconocerlo y premiarlo, es justamente discutir. Evidentemente opiniones podemos tener muchas y está bueno que la ciudadanía en general opine y diga. Yo siempre lo digo respecto a la ciudad. A veces es como que dejamos en manos de especialistas los temas y nos olvidamos de opinar, cuando nosotros también nos va la vida en eso. Claro. Nosotros estamos en una ciudad, tenemos que decir, yo los escuchaba y me pelaba por intervenir también, hablaban del barrio La Mondiola, fue el primer barrio donde yo trabajé en esa zona, y a su vez escuchaba eso del que era mi primer patrón, la anécdota de La Mondiola que se debía, y una cosa que no comentaron es que el barrio de Los Pocitos, y él mencionó la huelga de las lavanderas, es debido a las lavanderas. ¿En los pocitos? Las lavanderas hacían un pocito en la arena y lavaban ahí. Ahí viene el nombre. Entonces, hay nombres y eso que sin duda tienen que ser rescatados y mantenidos. ¿Qué decimos nosotros a nivel patrimonial? Nosotros siempre estamos eligiendo entre lo que queremos recordar y lo que queremos olvidar. Lo hacemos individualmente y lo hacemos colectivamente. Patrimonio no es más ni menos que la memoria colectiva. Entonces, podemos mantener algunas cosas, pero la ciudad es un organismo vivo también. Entonces, hay algunas que van quedando por el camino, a veces también víctimas de la especulación, y hay otras que se van preservando.
y hay mucha normativa y muchos colegas y gente trabajando en la preservación del patrimonio, que no es solo arquitectónico, además que es muy amplio el término, ¿no? Entonces, tenemos que tener conciencia de eso, la ciudadanía tiene que involucrarse, está bueno que se involucre, que dé su opinión, ir conociendo. ¿Qué intentamos nosotros? Difundir para que opinemos también con un poquito más de conocimiento. Estuve viendo mirá, Plazuela de las Lavanderas. Sí. Estuve viendo en el programa de ustedes si hay gente que viene del exterior a participar. Exactamente, van a venir 3 arquitectos del exterior. De Brasil viene Marcelo Ferraz, vienen de Argentina Besonías y Caballero. Van a estar, además, nosotros esta semana la estamos organizando conjuntamente con las distintas facultades de arquitectura. Está la facultad, la FADU, Facultad de Diseño y Urbanismo de la UDELAR, está la ORT y está la UCU de reciente creación, que van a tener también cada una de ellas una de las exposiciones, junto con otras actividades que también están detalladas allí. Todos los televidentes que quieran acercarse y ver, por supuesto que están más que invitados, y a su vez en nuestro sitio web de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay pueden ver el calendario y las distintas actividades. ¿Cómo es la página web? ¿SAU? Es sau.org.uy. Bien. Si no, búsquenla, porque capaz que estoy diciendo algo mal yo, y como ya entro de memoria y ya la computadora me la da, no ahí la está en la pantalla. Perfecto. Está bien lo que dijiste, me dicen desde el bar. Bien. Revisaron la jugada y dice que es válida. Cuando uno habla de arquitectura, por ejemplo, el problema que plantea Alberto, que es verdad, hay muchos edificios que parecen cajas de zapatos con balcones, sí. ¿no? Pero también está en todo ese gran mundo de la arquitectura monumentos históricos, bueno, eso... lugares emblemáticos. Sí. ¿Cómo se congenian unas cosas con la otra? Porque cuanto más elemental sea el cajón de zapatos con balcón, más barato me va a salir ir a vivir a mí ahí. Bueno, ahí tengo que hablar de 2 temas distintos. Uno es, primero, que desde la Sociedad de Arquitectos estamos muy comprometidos con el tema social. Ajá. Nos interesa muchísimo que se hable de la vivienda y del acceso a la vivienda. Bien. A lo largo de este año hicimos una serie de conversatorios. Hay población especialmente alejada del acceso a la vivienda. La niñez es una. Estuvimos con gente de UNICEF. Hicimos conversatorios también sobre el tema del transporte metropolitano, que es otro tema interesantísimo y que va a impactar en la ciudad. Pero bueno, ese es un tema. El acceso a la vivienda, tratar de lograr, y es la preocupación también del gobierno, ¿verdad? Sí, claro. Tiene que ser no del gobierno actual, sino de todos los partidos. A veces cuesta lograr para determinados temas política la sinergia nacional necesaria y poder pensar juntos. Yo esto es una cosa que siempre critico mucho. Siempre es como que estamos acostumbrados al Peñarol Nacional o Peñarol Liverpool, ¿no? Pero no tenemos que entrar en esa discusión que nos pone en bandos separados, sino ver cuáles son los puntos de contacto que podemos tener y cómo podemos trabajar juntos para determinados temas que nos va la vida. En el tema, por ejemplo, del acceso a la vivienda, tenemos mucha gente hoy en situación de calle. Sin duda que los distintos organismos del Estado tienen que trabajar juntos y desde la Sociedad de Arquitectos nos ponemos a la orden para trabajar junto con estos organismos por medio de convenios, como sea, para poder aportar nuestra perspectiva profesional. Sabemos que no es un tema de una sola mirada, que es de múltiples miradas, pero es un tema que los uruguayos lo tenemos que corregir, más cuando además el último censo nos da que vamos a ser cada vez menos. Entonces tenemos que buscar la forma. Nos hemos entrevistado también en el Parlamento con comisión de diputados, de senadores, con el plan quinquenal de vivienda, con los temas de ordenamiento territorial, porque sabemos de que son temas complejos, pero queremos estar ahí para poder dar nuestra opinión y aportar desde nuestra profesión. ¿Querés? No, se me acaba de ocurrir, por eso que se lo planteo. Yo sé que siempre está en la discusión que esto es patrimonio, que esto no es patrimonio. De eso no hablé, es el otro tema que iba a hablar, ahora lo hablamos. Ahí voy con un ejemplo puntual. Yo creo que frente a algunos hechos hay que hacer acción directa, y lo he planteado acá, he tenido polémica con los compañeros. Por ejemplo, cuando en Santa Lucía estaban sacando arena y habían cortado el agua y se demoraba una semana, decía, hay que pararse frente a las máquinas y no dejarlas avanzar más. Cuando se va a tirar abajo un árbol histórico, hay que plantarse frente al árbol y no dejarlo, y que pase lo que pase. Cuando pasó hace una semana en la calle Herrera y Racing, sí. En una casa, y ahí los vecinos dieron pelea por lo menos. En Rocha lograron detener la destrucción de médanos. Y la colocación de calles en Punta Diablo, creo también. Cuando se destruyó allí en Avenida Italia,
el edificio histórico de Asimaco, una cosa increíble. Sí. Yo siempre me planteé qué pena los vecinos no se plantaron frente a las máquinas y que venga la policía, que venga el ejército a sacarnos de acá. Esto es un crimen, porque ese edificio estaba declarado patrimonial, no estaba en discusión. Sí, le pareció una multa, $11.000. No. La Intendencia lo había declarado patrimonial. Yo me pregunto, los arquitectos que hicieron tiraron eso para hacer un galpón. ¿No pueden tener sensibilidad? Yo no acepto ese trabajo. Los arquitectos, esta sociedad de arquitectos, sabiendo que iban a tirar ese edificio para hacer un galpón, ¿no tendrían que haber encabezado ustedes la resistencia y la defensa del patrimonio? ¿No están demasiado pasivos? No todo puede ser dinero y no todo puede ser utilidad. Estamos perdiendo permanentemente, yo le planteé a la ministra el otro día acá, edificios imponentes que no están declarados patrimonial para hacer estas edificaciones con fin social, supuestamente. ¿No se podrá premiar a quien haga en un baldío o en una casa que no vale nada y no se le podrá cobrar un poco más al que destruye una casa? El tema es que si yo lo compro, yo después hago lo que quiero con él. Estamos de acuerdo. No, eso no es así. Ya discutí con Gorsi cuando él decía que en un campo el que lo compra. No. La propiedad no es así. Vos tenés que tener determinadas. No puedes hacer lo que vos quieras. Si la intendencia me deja. Si te dejan. Ajá. No podés hacer lo que vos quieras. No, hay reglamentaciones. En el campo, en la ciudad. Esto es un estado, en una comunidad vivimos. No es el que tiene más dinero, hace lo que quiere. No es así. Bueno, pero mira lo que pasó con el conventillo Medio Mundo. Claro. Eso fue la dictadura. Claro. Que tiró 2 conventillos abajo porque quería hacer una especulación. Sí. Bueno. Ni hablemos de eso. ¿Y quién se quedó con lo que sacó del conventillo? Bueno, a ver, varios temas tocados, ¿no? Primero, hacer una salvedad o explicar cómo son las distintas protecciones patrimoniales. En el tema de la protección del patrimonio, que hay una larga historia en Uruguay, está la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación, dependiente del Ministerio de Educación y Cultura, que es la que declara los monumentos históricos nacionales. ¿Tá? Esto es una protección a nivel nacional. Un escalón más abajo vienen los 3, voy a nombrar los 3 niveles de gobierno que tenemos, ¿no? Viene el gobierno departamental, las intendencias. Las intendencias pueden declarar bien de interés departamental y proteger también. Y de más reciente creación, y que esto es muy interesante porque tiene la posibilidad de la iniciativa ciudadana, están los municipios y hay bienes de interés municipal. Y voy a poner un ejemplo. El barrio Jardín en Parque Rodó se vio la demolición de un edificio y los vecinos reaccionaron. Ahí, entre otras cosas, también una vecina me consultó a mí y lo que sugerí es, vayan por el lado de la protección municipal. Los vecinos, también asesorados por Facultad y por otros más, decidieron ir por ese camino, se protegió y se logró la protección del barrio Jardín. El tema es que acá había de mi tocayo una información equivocada. El Asimacos no era un edificio que estuviera protegido. La multa que se puso fue porque no había tramitado la demolición. Era un edificio que muchos lo podíamos considerar de carácter patrimonial. Hay otro edificio del mismo... ¿Para usted era patrimonial, sí o no? Sí. Perfecto. Y yo hubiera conservado esa fachada. Perfecto. Y tengo entendido, esto en defensa de, creo que era una mujer, la colega que trabajó en ese proyecto, a los dueños del local le propuso las dos cosas, mantener la fachada o poder sustituirla. Los dueños fueron por sustituirla. Es verdad también lo que decías recién respecto a la normativa. La ciudad tiene distinta normativa según la zona. Unas tienen retiro frontal, otras tienen retiro lateral o posterior. Esto va generando una imagen de barrio, una imagen de ciudad. A veces hay que alinear en el frente. Ahí hay otra discusión también reciente de una casa en 18 y Beizo, que estaba adelantada respecto a la línea de fachada y no revestía un alto valor ni estaba protegida en particular. Y esa casa se demolió, mucha gente se quejó. A veces también en esto, a nivel de prensa o a nivel de comunicación, se da información equivocada. La casa de Rey Reisig tampoco estaba dentro de una zona patrimonial, se dio una información a nivel de prensa alarmista, más allá que hubiera cosas para proteger o que quizás la casa se podría haber protegido, no estaba protegida. Cuando no está protegida, más allá que dentro de la Intendencia de Montevideo hay una unidad de patrimonio, puede llegar a demolerse. Hay opiniones en eso y está la propiedad privada, que es un poco lo que decía Fernando. Si yo soy dueño de esto, quiero hacer lo que quiero. A veces no podés hacer lo que querés, por suerte, pero cuando no tenés la limitante normativa y estás cumpliendo con la norma, más allá que sea una caja de zapatos o no, podés tener derecho a hacerlo. ¿Quién la declara? ¿La Intendencia o el gobierno? Si vas a declarar, si vas a declarar como bien de interés, casa, por ejemplo,
podría haber estado declarada. La intendencia lo que tiene, y acá voy a historiar un poquito más porque se mencionó la Te hago la dictadura. pregunta porque quiero hacerte otra pregunta. Perfecto. Yo te la hago al revés. Está. La gente anda caminando por la calle con una libretita y dice, a esto lo vamos a declarar patrimonio. Seguimos caminando. A esto hay que Se supone que a hay esto en la que declararlo Intendencia de patrimonio. Montevideo gente que se ocupa de Es eso. lo que quiero saber. Bueno, Es lo que No lo se, tengo que hacer yo mencionó, como vecino. se mencionó un periodo de dictadura en el cual se demolieron muchas cosas. La Comisión de Patrimonio ya estaba creada de antes. De todas maneras, había un montón de edificios, en particular en Ciudad Vieja, que estaban declarados Monumento Histórico Nacional y empezaron a demolerse porque se les quitó la denominación. Esto también de la preservación no es algo que sea estático. Se generan inventarios, Puede cambiar. va cambiando, así como la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación declara algo Monumento Histórico Nacional, puede quitarle, también por una resolución del Ministerio, esa protección. En dictadura se quitaron muchas protecciones y se empezó a demoler mucho, y eso dio lugar a un grupo que se llamó el Grupo de Estudios Urbanos, Sí. de muchos docentes y estudiantes, algunos de ellos los reconocimos hace poquito en la SAU, liderados por Mariano Arana. Y en 1982, que eso es lo curioso también, aún dentro de dictadura, Sí. se crea la primer Comisión Especial Permanente de Ciudad Vieja. Ya pasaron 43 años de eso, ¿verdad? Cuando se crea una comisión de una zona, se protege la zona y se genera un inventario. Si ustedes entran en el sitio web de la Intendencia, pueden encontrar el inventario de Ciudad Vieja y ver los distintos grados de protección que tienen los distintos edificios, y también información, si la hay, del autor, del estilo, de cuáles son los elementos significativos. A veces el edificio se puede modificar, pero hay cosas a preservar. Por ejemplo, decir, bueno, esta puerta en madera que Claro. tiene tal valor, esto no se puede tocar. Eso pasaría con la puerta de la UF vieja. De Lo que hablamos con Sí, Rivero, es así. esa puerta que quedó. Es así, donde entraron los campeones olímpicos. Claro, ¿no? exacto. Bueno, Se hay mantuvo. algunas protecciones que son así puntuales porque también están asociadas a un hecho histórico Claro. que tiene que ver no con la edificación, Claro. sino con lo que sucedió allí. Obvio. Claro. Y así tenemos, podríamos hablar horas, no va del tema. Él, otra cosa que me dijo es si nosotros defendemos o no defendemos. La Sociedad de Arquitectos del Uruguay, que funciona honorariamente, Sí. en su conjunto, tiene una parte administrativa que es rentada, pero el resto trabajamos honorariamente. En su momento, por ejemplo, para poner otro caso emblemático, salimos a defender el Hotel San Rafael en Punta del Este, que tampoco tenía protección, pero sí era de un valor icónico enorme, de lo simbólico por las cosas que habían sucedido ahí, y también que era hasta una postal, que era muy gracioso, yo le decía en Sí. aquel momento, los inversionistas te hacían publicidad del nuevo emprendimiento con la postal de época. Claro, del viejo. Sin embargo, decían que estaba mal estructuralmente, cosa que no era así. Lo tiraron abajo, fuimos a una instancia judicial en la cual participó Willy Rey en aquel momento. Sí. Se perdió y se demolió, y ahora se está haciendo lo que se llama un falso histórico. Se está reconstruyendo. Sí, parece el mismo. Parece el mismo, no lo es, No lo todos es. sabemos que no lo es, Exacto. y en realidad perdió valor. Lógico. Entonces, sí lo defendemos continuamente. Nosotros tenemos delegados, hay varias comisiones en Montevideo funcionando actualmente. Tenemos delegados de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay en todas las comisiones y siempre tratamos de dar nuestro aporte y de ser proactivos y construir junto con el Pero resto. si ustedes sabían que había dos proyectos de esa arquitecta allí, No, en el momento no, cuando- pero, Sí. permítame que le diga esto. Sí. Si habían dos proyectos y ella sabía le iban a tirar, y seguramente ustedes se enteraron también, ¿qué hubiera pasado si ustedes hubieran plantado en esa esquina y hubieran hecho al menos una demostración de que estaban en contra? ¿Qué hubiera pasado si la Sociedad de Arquitectos se hubiera puesto en esa esquina de Avenida Italia a decir, señores, acá hay una arquitecta que Y propone quizás- un buen Pero si proyecto? le dio la opción a. No, pero si él lo explicó. Le dieron ¿Qué al hubieran dueño, hecho? lo dejás con la Pero el fachada o la dueño, tirás ¿qué abajo. hubiera hecho el dueño? Si se le para. Si hay una medida más bueno, fuerte. arquitectos, bueno. saca una declaración, va a la prensa, ¿qué haría? ¿Pondría pues una cosa de tienda a vender en un galpón? ¿O diría, no, ojo que acá no va a venir nadie, pues, va a haber un sabotaje? ¿Qué hubiera hecho? No, pensalo. ¿Qué hubiera pasado si todos los arquitectos y los vecinos rodeaban esa esquina? Yo lo que digo que ahí no hubo omisión. ¿Cómo que Ahí, no? no hubo, No porque hubo si al acción. dueño, No si al hubo dueño acción. le dicen, tenés la opción de tirarla abajo o de seguir con la fachada, y el dueño de ese lugar dice, no, tirá todo abajo. El dueño es la ciudad también, no el dueño que Bueno, tiene plata. bueno, es lo que pero- vos no entendés, Bambino. pero ¿cómo Eso no es voy a parte del entender? patrimonio. Bueno, no pero un se ve que millonario no, viene y- no se ve que- ¿Sabe porque- que no? Porque no hubo defensa.
No estaba declarado. ¿Cómo lograron que San Rafael, que perdió valor, pero lograron que al menos se hiciera una réplica? Porque se le plantaron, porque le dijeron no, señores. Pero lo tiraron abajo igual. Claro. Pero dieron pelea. Pero lo por tiraron mismo, abajo. Bambino. Ah, bueno, vos te resignás con todo. Lo que tienen plata es lo que quieren. No me suerte no es tires. así. Si vos sos clasista, eso es No, tú. no. Vos sos un clasista. No, vos sos clasista. Vos defendés a los ricos siempre. Que permanentemente está diciendo los chetos. Yo no veo que digan los ñeri de acá. No, siempre son los chetos, pero nunca son los ñeri. Nunca son los bros. Vos que no sos cheto, defendés o sea, mal, no, yo no tengo que defender a nadie. Yo lo que digo es que vos nunca decís ñeri. Los ñeri de acá, no, siempre son los chetos de... No joda, Alberto. Son los chetos. Ahora vos que no sos cheto, que los defiendas siempre es raro. No, yo no defiendo. Pero no, ¿y cuál es el problema? Pero vamos a suponer, si tengo que elegir entre un bro y escuchame, un bro que... porque vos me criticás porque yo digo chico, sin embargo vos no criticás porque dices, bro, ñeri, eso sí. Pero que diga chico te pone los pelos de punta. O sea que porque jodas, el señor Alberto, tenía por dinero, favor. está bien, hay que dejarlo que tire esa esquina, muy bien. No, ya ves que no estaba protegida. Hay dos cosas. No estaba protegida. Hay dos cosas. Porque la gente no la protegió. Si yo respaldo tu posición, si ese espacio tuviera protección y aún así lo tiran abajo. Ahí estoy contigo. El presidente me acaba de decir que él estaba de acuerdo que se quedara. Él lo acaba de decir. Sí, pero es una opinión personal. Personal, no. Él es el presidente de un colectivo de arquitectos. Viste que se presentó un proyecto de ley. Viste que Montevideo tiene casi 30.000 viviendas abandonadas. Sí. Y se presentó, Fernando, un proyecto de ley. Se está trabajando, el Frente Amplio está trabajando en la presentación de un proyecto de ley en el Vos cual... viste lo que generaste acá, ¿no? Sí, pero ahora vamos a tratar de Tenés que componerlo. Ahora vamos a tratar de arreglarlo. Ahora vamos a tratar de arreglarlo. no lo arreglás con estos regalos. No. Tenés que traer muchas cosas más para que nosotros digamos, vos terminamos acá. Una caraquelada. De Alberto para vos. Para mí es una botella caraquelada, ¿no? No, y en ese una proyecto, picadita. Claro, en ese proyecto de ley, el Frente Amplio propone expropiar esas 26.000 viviendas que están en Montevideo, que en la paramétrica es más importante, ¿no? Con la cantidad de hogares que hay, de casas que hay abandonadas en Montevideo, hablo, ¿no? En todo el país. En todo el país hablan de 200.000 propiedades abandonadas. Que salía mucho más barato expropiarlas y comprarlas que construir, ¿no? Nuevas viviendas. Claro. ¿Qué opinión tienen ustedes acerca de este proyecto de ley, ¿no? Justamente hay 3 proyectos de ley distintos respecto a las viviendas abandonadas. Nosotros estuvimos en el Parlamento junto a la Comisión de Urbanismo y Vivienda. Son parte de las comisiones que asesoran el SAU para hablar de este tema y poder aportar. Hay que ver el número exacto porque a veces también del otro lado te dicen no, hay viviendas que no necesariamente están abandonadas o en mal estado, pero sí considero de que teniendo tanta gente que no tiene acceso a la vivienda es como realmente injusto de que no haya alguna medida para solucionarlo y buscarle la vuelta. Estoy al tanto también que en el Parlamento vienen en esa dirección. Una de las cosas que nosotros veíamos como posibilidad es el tema de reeditar, que quedó sin financiamiento hace años, el tema de los reciclajes. Claro. Mantener la identidad, digamos, de la construcción que ya existe y poder dar acceso a vivienda. Nos pasa también a nivel de otros edificios, ¿no? Y algunos edificios icónicos que hace muchísimos años que están también en estado de abandono. Acá me preguntan, por ejemplo, por el dique Magua. Bueno, el dique Magua... Dice, el dique Magua es patrimonio nacional y ¿por qué no dejan invertir? Bueno, ahí hubo una discusión larga también. Ahora se está tomando la medida de poder abrirlo y recuperarlo como espacio público. El dique Magua es monumento histórico nacional. Parte de lo que es el dique, de las construcciones, están protegidas. En su momento había un interés de López Mena para intervenir y hacer una terminal ahí, fluvio marítima se llama, ¿no? Y había diferentes discusiones, fue en el último gobierno de Tabaré Ahí los Vázquez. vecinos también tuvieron una activa participación. Ahí hubo una comisión de vecinos que estaba en contra. Yo en esto digo también, está muy bien de que haya grupos de defensa, pero también a veces hay que buscar la opinión de los que no están contemplados en esa manifestación, porque quizás también alguna inversión puede traer trabajo para los vecinos. Hay que ver cómo lo equilibrás, cómo limitás que esa inversión no destroce lo que es patrimonial y realmente traiga después trabajo y beneficio para la ciudad y para la población, que en definitiva es lo más importante. O sea, no existe generar edificios para que después estén vacíos, cosa que sucede en muchas partes del mundo. Entonces,
Entonces, también está en el tema de la ley de vivienda de interés social, que es otro tema también para discutir y que está interesante, que genera mucho trabajo, que genera trabajo para los colegas y trabajo para la industria de la construcción, pero a veces muchísima gente igual sigue sin acceder a la vivienda. Claro, yo le decía el otro día, no me acuerdo a quién, era una jerarquía de gobierno, si no habían notado que las exenciones eran para los que las construían, pero esa exención no llegaba al destinatario final. Es decir, seguían costando lo mismo. Bien, para ahí comentarles un par de cosas más, ¿no? Estamos desde la Sociedad de Arquitectos también en relación con lo que es la Asociación de Promotores Privados de la Construcción, con la Liga y con la Cámara, tratando de ver cómo podemos generar también puntos de contacto y trabajar en forma conjunta. Y a nivel patrimonial se fundó este año, se lanzó el Foro Patrimonial. El Foro Patrimonial tiene varios organismos internacionales con representación en Uruguay, está SICOP, está ICOM e ICOMOS, más la Sociedad de Arquitectos del Uruguay. Todo eso que acaba de decir. Es generar esto que está pasando, de que ustedes están discutiendo, y yo los escucho y un poco me causa gracia y me gustaría entrar en la discusión también, pero me gustaría ver cuáles son los puntos de coincidencia y cómo Alberto y el Bambino pueden trabajar juntos en algún tema que sea de interés para ambos. Entonces, eso en Uruguay lo estamos perdiendo. Me parece que tenemos que trabajar mucho en los temas de convivencia y cómo discutimos los temas. Y generar sinergia, poder trabajar juntos. Lo tiene que generar el Estado, lo han declarado, de que de alguna manera queremos llegar al territorio con distintos organismos y generar los proyectos en forma conjunta. A veces pasa en instituciones que distintas secciones que están hasta en el mismo piso no tienen vínculo entre ellos. Tal cual. Tenemos que empezar a romper esas barreras y poder trabajar juntos. Peñarol y Nacional, que decía yo el ejemplo, una iniciativa que teníamos en un momento en la Comisión de Patrimonio de la Sociedad de Arquitectos era ¿por qué no empezamos a cuidar la ciudad y no enchastrar todo indiscriminadamente? Y deberíamos hablar con los presidentes de Peñarol y Nacional, lograr sentarnos juntos y con las barras, y decir, ¿cómo hacemos para cuidar un poquito y que la ciudad esté más limpia y mejor? Y empezar a ver dónde nos paramos juntos, porque no es territorio, vale todo, vandalismo. Entonces capaz que ahí tenemos que tener algunos lugares específicos para homenajear a los ídolos de cada uno de los equipos, pero no pintar todas las columnas de cualquier manera, las paradas de ómnibus. Entonces, creo que tenemos puntos para trabajar juntos y en el patrimonio es uno de ellos. Nosotros tenemos que trabajar con eso de la memoria y ver, no se puede proteger todo. Totalmente. El edificio del Indio, allá en donde está la 21 y el Yauri, ¿verdad? Sí. Es del mismo arquitecto que Asimacos. Ese edificio está protegido. Qué suerte. Entonces, a veces no es que tenemos que proteger absolutamente todo, se protegen algunas Acá, mira, cosas. es increíble, los vecinos van señalando algunas casas. Dice, hola, buenas tardes. Mi barrio, Flor de Maroñas, hay una casona majestuosa entre las calles Celiar y Marcos Salcedo, más conocida como la Casona del Águila. Una pena, porque está toda abandonada y es hermosísima. Soy Alejandra. Bien, ahí hay otro tema también con lo patrimonial, ¿no? Que es cómo obtengo los recursos y genero de que el edificio se mantenga, porque no es solo declararlo, tiene que haber una gestión y un plan de gestión para mantenerlo. Si uno dice, yo tengo el dique Magua, por ejemplo, que era un ejemplo que mencionábamos, digo, bueno, fenomenal, busquemos la manera de que esto sea sustentable, de que no sea... Puedo mencionar varios más, ¿no? El Hotel Nacional, la Estación Central de AFE. Mira, ahí está el edificio. Ahí está, ahí va. Perfecto. Qué bien la producción que está atenta. Como el bar nuestro Bien, ahí está, bien que es un caballo y un indio que viene con su flecha. Este bar es mucho mejor que el que tuvo Matonte, mirá. Bueno, este edificio en particular es de mayor calidad inclusive que el de Asimacos, ¿verdad? Está protegido. Y la idea es justamente mantener. Hay varios que, perdóname, que sabes por qué me preguntan, digo porque hay varios, son como 3 o 4. El Club Neptuno. El Club Neptuno es otro tema. El Club Neptuno no está dentro de un barrio protegido. Para mi manera de ver, esto voy a dar una opinión personal, la iniciativa de la Intendencia es muy buena en el sentido que mantenía parte del club funcionando como club y se lo daba al ISEF para que el Instituto de Educación Física lo administrara y realmente hubiera ahí algo de la memoria del propio club, ¿verdad? Es toda esa zona, Hotel Nacional, la zona de las piscinas y el MAPI,
si ubican el edificio del Museo Mapi. Hay algo que nos explota en la mano, que es el tiempo. edificio de AFE, que ya vamos a claro. hablar, que ya vamos a hablar del edificio de AFE, de la estación central. Pero pegado al Neptuno, calle de por medio, hay un edificio El Hotel Nacional, ese que mencioné. 170.000 años, que era la Facultad de Humanidades. Bueno, eso fue un emprendimiento de Emilio Reus, fines del siglo XIX. Eso se va a caer. Ese edificio era para hacer hotel, era un complejo, fíjense lo que era Uruguay, ¿no? Complejo hidrotermal terápico se llamaba. Entonces te bajabas en el puerto y tenía piscinas, que eran piscinas abiertas en aquel momento, tenía el hotel y tenía también piscinas cerradas y el otro edificio que es donde funciona el Museo de Arte Precolombino, el MAPI. Todo eso era un conjunto para que vinieran los argentinos. El banco que había financiado y no sé qué, quiebra el emprendimiento de Emilio Reus y al poco tiempo queda sin ese destino que le iban a dar. Fue donde estuvo primero la primera facultad de matemáticas, que los arquitectos y los ingenieros, los primeros egresados salieron de ahí. Mira. Ese edificio hoy está en manos de la naviera Sacos. ¿Ah, sí? Y según tengo entendido también por una desgracia familiar. Eso, yo conté la historia porque la conozco. Sí. La naviera Sacos la compró y se lo dio a su hija. Iba a mantener todo el patrimonio, iba a ser un complejo preciosísimo. Y la fundación, las vueltas de la vida, falleció y quedó ahí parado eso, quedó allí en la nada, quedó una cosa increíble. Y eso me lleva a hacer otra pregunta que yo quería decir, algo puntual que no hice ninguna pregunta yo. No tiene costo. Y soy el conductor. No te enojes. Y soy el conductor. Un Nieri. Que además me pasó con algo personal, familiar. Una vieja casona en el Prado, propiedad privada, de un dueño, que se fue porque no la podía mantener y la dejó. Cualquiera que lo mirara de afuera decía, esto tiene que ser patrimonio. Pero estaba vacía y el dueño había muerto y la casa estaba abandonada. ¿Quién se encarga de eso? Bueno, Nadie. Para empezar, eso que estás mencionando, el barrio del Prado tiene una protección barrial, igual que hablaba de la Ciudad Vieja. Sí, pero ¿cómo se cuida? Se ve que donde hay dos temas. Se ve que donde era el consulado de Argentina, ¿no? Porque está destruido. Bueno, hay dos temas, ¿no? 19 de abril y Agraciada. Pero digo, la comisión asesora en todos los emprendimientos o permisos que pasen por la Intendencia, pasan primero por la comisión si tiene un carácter patrimonial. Lo otro que vos decías, que es cómo lo mantengo. Claro, o quién lo mantiene. Y a su vez no dejarlo venir abajo, que esto también está en la especulación, a veces una casa se deja venir abajo, después está en estado ruinoso, hay que demolerla porque hay un problema de seguridad edilicia. Y ahí empezamos con los problemas. Y ahí ganan altura y ganan hacer otra cosa distinta. Sin duda hay algunas exoneraciones. Desde la Intendencia de Montevideo, que los recursos son finitos, cuando un edificio tiene un valor alto, se exonera, si el edificio está mantenido y tiene un plan de obras, se exonera de la contribución. Esto hay que tramitarlo y hay que pedirlo y depende del grado de protección. A nivel de monumentos históricos nacionales, lo que hay es, si tenés que hacer trabajos, exoneraciones de IVA a determinados productos que se vayan a utilizar allí. Creemos que tiene que haber muchísimo más de dedicación económica, porque además el que agarra un edificio patrimonial está limitado en lo que puede hacer. No es que no pueda hacer nada, pero está limitado. Y sí es verdad que también a nivel de cultura general de los uruguayos no somos muy del mantenimiento. Yo siempre pongo el mismo ejemplo y lo voy a repetir. Si tenés un auto, decís, tiene 10.000 kilómetros, lo tengo que llevar al service. Tenés una casa y de repente no pintás las aberturas de madera o de hierro, no haces la limpieza de la grasera hasta que explota. Entonces, creo que hay que trabajar sobre eso en la cultura del mantenimiento también y ser, a mí me parece bien el activismo hasta cierto punto, ¿verdad? O sea, la denuncia, el poder después conversar y poder hablar y ver cómo llegamos a una solución que es buena para todos en general, no es que se perjudique a alguien y alguien gane. Le iba a plantear algo que no tiene que ver con costos, tiene que ver con la ciudad, y indirectamente, pero también directamente con los arquitectos. Hace muchos años en la radio, trabajé mucho con el tema de la intendencia, de la ciudad, y había logrado que una idea avanzara a tal punto que estuvo a punto de concretarse, que era cuando se hacía un edificio nuevo, para que le den el final de obra, tenía que estar plantado los árboles en la vereda. Tenía que venir completo. La última vez que entrevisté al arquitecto Mariano Arana, que fue en su intendencia que propuse esto, y casi sale, pero acá la leguleyería y la burocracia, no sé qué pasa, impiden cosas que no tienen, absurdas. Le digo al querido arquitecto Arana, pensá de aquel tiempo a cuántos
cientos o miles de árboles más tendría Montevideo sin ningún costo extra. Porque en realidad cuando hicimos aquel plan y qué sé yo, vimos que el costo de la baldosa era lo mismo, no se gastaba nada además en poner un arbolito allí para el final de obra. ¿Por qué en las obras que hacen no ponen ya el árbol, no dejan la vereda, el lugar? ¿Por qué no termina? Porque eso no tienen que obligarlos. También podrían los arquitectos, por sensibilidad, decir, esta obra que acabo de hacer, quiero que también esté acompañada de árboles, de verde, de vida en la vereda. Alberto, yo te agradezco el tema porque es muy sensible para mí. A mí me parece que el tema del arbolado, hace poquito invitado en Canal 5, justamente estuve hablando en 5 sentidos de este tema. Está ahí guardado en YouTube el voy a verlo. A mí me parece, yo en esto trabajo en OPP y trabajamos justamente en el tema del arbolado para que los proyectos que se hacen a nivel de ciudad traten de ser integrales en todo lo que es el interior y en localidades pequeñas. Montevideo es una ciudad muy arbolada, sí. Es una ciudad muy verde, pero sí es cierto que nosotros, creo que el ser humano en general, no ha tenido a la naturaleza en cuenta. Es como que pasamos por arriba y hacemos las cosas y acá no existe más nada. Y en realidad, hasta por beneficio propio, plantar un árbol no solo es el tema de que quede lindo o que vea un poquito verde, genera que haya mayor permeabilidad. Hace poquito estuve invitado por el Colegio de Arquitectos de Brasil en Brasilia, que hubo un congreso, y pude asistir a una exposición que hizo un arquitecto chino, que fallecido recientemente en un accidente, que habla de las ciudades esponja. Habla que la tierra en general dejó de absorber, nosotros generamos superficie impermeable. Entonces, estoy totalmente alineado con la plantación de árboles. Ojalá saliera un plan que dijera un uruguayo, un árbol. Es más, lo llegué a proponer también, tampoco se concretó, pero creo que tenemos con el cambio climático, con un montón de temas, tenemos que empezar a repensar nuestra relación y cómo vivimos eso de soñar la ciudad. Claro. El arbolado te genera baja o regulación de la temperatura del aire, mejor calidad del oxígeno, absorción del agua. Ante fenómenos climáticos, cosa que yo hasta hace un tiempo sin estudiarlo no lo tenía tan claro, cuando vienen esas lluvias que vienen ahora, que son tan copiosas intensas, en poco tiempo, el follaje del árbol retiene mucha cantidad de agua que no va a las cañerías de entrada. Entonces, en esto, hablando con colegas que son ingenieros y están en el cálculo hidráulico, viendo algunos proyectos, yo les decía, che, ¿qué pasa si acá plantamos una línea de árboles al lado del caño? ¿No ayuda? Sí, ayuda. ¿Y por qué no la plantamos? Pero ¿qué pasa? En la discusión esa... Absorción de polvo, todo, oxígeno, retención de metales pesados de la combustión. Hogar para aves, no. Ni que hablar. Creo que hay que repensarlo. Había un arquitecto español que estuvo mucho tiempo, creo que fue en la ciudad de Sevilla, a cargo de la parte de obras públicas. Qué bueno. Y él decía una cosa que para mí lo resume todo, que es el árbol es parte del proyecto de infraestructura. Totalmente. Claro, nosotros lo dejamos fuera. Y hay una regla que se está tratando de imponer. Hay algunas excepciones buenas, hay otras que cortan el árbol para poner arriba. Bueno, no sé qué. Él hablaba el ejemplo del jacarandá, hasta Jaime Ross en la calle Durazno, en la canción Durazno y Convención, lo recoge, que es la que se termina como Edílugo Prato, que muere con Boulevard Artigas. ¿Cómo es que dice? La siesta obligada del jacarandá en pleno diciembre, ¿no? O sea, cuando se viste todo de lila, ¿no? Es así que dice. Tal cual. Entonces, el árbol te trae hasta eso, el tema de la coloración de la flor, la caída de las hojas. Cuando vemos el problema de que lo tenemos que regar para que crezca primero, después lo tenemos que podar y tenemos que recoger las hojas que caen, vemos solo el problema y en la ecuación económica no entra todas las partes. Cuando hay mucha gente que dice eso, yo siempre planteo, cuando alguien tiene un niño, no se detiene en el tema pañales, se detiene en lo maravilloso que es tener un niño. Para ir terminando, Alberto. Bueno, ¿qué? Primero. No, pará. De esto. ¿Qué pasa cuando pasás por la estación central? Y bueno, me cae un lagrimón. O sea, si uno ha viajado, por suerte los uruguayos han tenido en los últimos tiempos, menos en la época de pandemia, más oportunidad de viajar. Si vas a París, por ejemplo, ves estaciones de trenes que fueron reconvertidas en centros culturales, en museos. Acá hasta está el tema de la posibilidad de que de alguna manera también puede funcionar como estación también. Más allá que ahora tenés de alguna manera cercenada parte de las vías porque tenés la nueva. Pero
sin duda sería una operación estrella para la ciudad. De la misma manera que el Hotel Nacional o la Tarazana, no sé si ubican, en un momento el Banco República, Casa Central, hizo un proyecto para la manzana que está atrás más hacia el puerto. Ahí está el edificio más antiguo que tenemos en Montevideo, que era donde se reparaban partes de barcos. Se llamaba Tarazana, funcionó como hospital, funcionó como apostadero naval. Desde ahí, como dato, yo esto siempre lo digo bromeando, se controlaba desde el Imperio Español, era Montevideo, y era desde ese punto toda la costa hacia abajo, hasta las Malvinas y hasta la costa de África. Por eso decíamos, hay algún libro que dice que las Malvinas eran uruguayas y no argentinas. Ahí podemos pelear también. Pero digo, el tema de las Malvinas se controlaba desde Montevideo. Ese edificio está hoy, digamos, consolidado, pero no está en uso, y lo que funciona alrededor de ese edificio es un estacionamiento a cielo abierto, cosa prohibida para la Ciudad Vieja también. Extraño que funcione. La Tarazana no está funcionando. Pero estuvieron a punto. Lo que tiene es que la apuntalaron. Hubo proyecto del Banco República que después lamentablemente estaba para licitarse y le bajó el dedo el Pepe Mujica, fue en el gobierno del Pepe, por el gasto que iba a tener. De repente se podría buscar, teniendo el proyecto hecho, otro destino y construirlo. Pero en la estación central no hay un litigio todavía. Sí, está todavía. Está todavía, por eso. Mirá, ahí estaba. Qué brillante nuestra gente. Mirá, la Tarazana. Claro. La verdad que legalmente, felicitaciones a la producción. El Estado no puede intervenir. Dieguito porque le perdés a la familia. Y Tamara. Alias qué familia que no nada. Felicitaciones, Diego y Tamara. Sí. Acá dice el 691, excelente el arquitecto, me encantó. Este tipo de personas hay que traer al programa, que enriquece, suma y no resta. Eduardo de Capurro, 74 pirulos. Echamos a uno de nosotros que No. Nosotros sí prometo venir con otro saco la próxima vez. Avísame antes. Bueno, lo último de esto. Bien, este jueves estamos presentando. Mañana en la Sociedad de Arquitectos del Uruguay vamos a abrir una exposición que es del Pali Lorente, Rafael Lorente, que entre otros es autor junto al padre del edificio de AEBU, para darles una referencia. Un gran arquitecto, gran docente, mejor persona, va a exponer pinturas porque también además se dedicó a las pinturas, a las esculturas, de esta gente polifacética. Va a ser una exposición que se abre en la Sociedad de Arquitectos del Uruguay 18:30, mañana jueves. Y allí, ¿dónde queda? Queda en Gonzalo Ramírez 2030, que podemos recordar fácilmente el número, ¿verdad? Por la hora, 2030. Y porque va a ser el próximo mundial, ¿no? Claro, también vamos. 2030. Exacto. El bicentenario. Gonzalo Ramírez. De la Jurala. Gonzalo Ramírez 2030, esquina Pablo de María. Perfecto. Y el lunes próximo hacemos la inauguración de la Semana de la Arquitectura en la Fundación Brou. La Fundación Brou está pegado a la Casa Central del Brou, ¿verdad? Es un edificio que se recicló, funciona la fundación, tiene una biblioteca, un edificio bellísimo, patrimonial, Alberto, recuperado y en uso. Muy bien. Que les recomendamos a todos que nos acompañen, va a estar muy bien, va a estar la exposición del nuevo concurso de obra realizada. Y vamos a hacer a continuación, le llamamos la Noche de las Linternas. Vamos a hacer una recorrida por la Ciudad Vieja con linterna en mano, reconociendo algunos valores de la Ciudad Vieja. Y toda la semana va a haber actividades. Recomiendo de vuelta que entren en el sitio web y vean las actividades. Va a haber varias exposiciones, va a haber entrada a determinados edificios, recorridos guiados, y va a cerrar el viernes con la premiación del concurso de obra realizada. También en esta semana, y creo que es el lunes, si no me equivoco ahora, vamos a hacer el reconocimiento a arquitectos con mucha trayectoria, mayores de 80 años. Vamos a estar reconociendo a ellos, y creo que eso es otra de las cosas buenas también, poner en valor gente que trabajó en colegas durante toda su vida y que sean reconocidos justamente, ¿verdad? Cuando estuve en la Junta Departamental, cuando presentamos el libro allí, cuando lo declararon departamental, me mostraron justamente en la parte que reciclaron, en el los piso, hallazgos arqueológicos. los hallazgos, porque recordaron todo lo que embromé yo con el solar de Artigas, que era una vergüenza eso, que se logró reconstruir, hicieron lo mismo, y me mostraron y me encantó esa posibilidad, y me dicen que en varios lugares están haciendo eso. Cuando reciclan algo, dejan la parte de abajo, ponen ese vidrio y uno puede ver el pasado. Maravilloso. Eso no es que lo quieran hacer, hablando de las normas y de las cosas como se hacen. Maravilloso. En algunas construcciones se hace lo que
como una pericia arqueológica, que ese estudio de impacto brillante. es previo a que el proyecto se concrete. Han pasado varias cosas que se han encontrado, por ejemplo, en el edificio anexo a la Torre Ejecutiva hay una fuente colonial. Mira. Está abierto ese espacio para que lo puedan visitar, es uno de los primeros reservorios de agua que tenía la ciudad colonial. Muy bueno para que vayan y lo conozcan y piensen además esa relación con... Hoy abrimos la canilla y la dejamos corriendo. ¿Y el que está atrás de la torre? Es donde funciona el Instituto Nacional de Estadística. En el hall está esa fuente colonial. Y en el tema, que esto va para Fernando también, A ver. el tema de la Junta Departamental, el hallazgo que se hizo, ahí se hallaron balas, Sí, sí. ¿verdad? Balas de avancarga, que yo ni siquiera tenía claro qué quería decir, que son esos mosquetes Sí, que sí. se cargaban desde adelante. Con ¿verdad? pólvora, claro. Con pólvora. Que se supone que fue el primer asentamiento portugués que hubo en Montevideo. Porque saben que Zavala cuando vino alertado que los portugueses ya estaban acá en Montevideo. Es que siempre estamos adelante, un paso adelante. Venían un paso adelante. Es más, ¿sabés que los... sí, sí, También después nos rajaron un paso adelante. es que se asustaron con una tormenta que había porque parece que venía un barco de guerra armadísimo desde Río de Janeiro, lo frenó una tormenta y no llegaron a tiempo y llegó Zavala con su contingente antes y se quedó con Montevideo. Pero bueno, eso también está abierto Bien. para visitar. La colega arqueóloga Nicole de León estuvo trabajando en eso. Brillante. Esa perspectiva que hay que tener de que son muchas disciplinas que tienen que ver con lo patrimonial y es no solamente la arquitectura. ¿Saben que Leira es en gallego una parcela de tierra? Exactamente. Señor. Muy bien. Y Lo mi dice padre, el 350. que era capicúa, era Ariel Leira. Mira. Yo dejo- Claro. y soy Leira Regueiro, que Leira es una parcela de tierra y Regueiro es regarla justamente. Así que ahí podemos plantar un árbol. Bueno. Alberto. Más de uno. Me encantó. Brillante. Me encantó. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Espectacular. un gusto haber estado Gracias acá. por venir, gracias por todo lo que nos das, gracias por lo que trajiste. Una linda charla. Los esperamos en la Semana de la Arquitectura. Sí, sí. Ojalá nos puedan acompañar. Sí, sí. Y sé que va a ser disfrutable. Yo le voy a pasar todos los Sí, sí. piques a este señor que seguramente alguna de las cosas va a estar allí. Sí, no tengas duda. Gracias, Alberto. Muchas gracias. Placer. Tenemos Tenemos vamos a la intendencia de Canelones. Ah, tiene a ver, novedades, a exactamente. Nunca fue tan fácil ponerse al día con la contribución inmobiliaria en Canelones. Convenios sin multas ni recargos y hasta en 60 cuotas según el padrón. Desde agosto, un plan pensado para que todas las personas puedan acceder. Agéndate por el 1828 o ingresa en imcanelones.gov.uy para más información.